Para reflexionar, aprender y descubrir cómo la filosofía puede transformar tu manera de ver el mundo, bienvenidos a Dosis Filosóficas. Hola, buen día a todos. Hoy estamos en un nuevo programa de Dosis Filosóficas. Me presento, me llamo Iván y me acompaña mi compañero Emanuel. Buenas tardes, un gusto estar aquí de nuevo. También hoy, por el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, vamos a explorar un tema fundamental para entender el lenguaje, la cultura y la literatura, la semiótica. Y aquí me acompaña una invitada especial, la doctora Aletze Toledo. Aletze Almada, buenos días, buenas tardes ya. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Ay, muchas gracias, Aletze, por participar y tenemos algunas preguntitas que queremos hacerte. Venga. Sabemos que eres doctora en Ciencias Sociales por la UABS, actriz, directora y maestra en Impresentables Haraganes. También dramaturga, locutora y profesora universitaria. Y queremos preguntarte en específico sobre el tema de la semiótica. Así en términos sencillos, para quien no esté tan familiarizado con la palabra, el significado, ¿qué es semiótica? Bueno, la semiótica es una disciplina, disciplina académica, vamos a decir, porque, sabes, meterse en los berenjenales de que si es una ciencia, de que si ya vamos como a otro tipo de cosas, pero es una herramienta para la interpretación, para entender de alguna manera, o no entender, intentar explicar los procesos de comunicación en la dimensión de cómo se construye el sentido, ¿no? Digamos que la semiótica, en términos llanos, es la ciencia que se encarga de estudiar los procesos de construcción del sentido a partir de los actos comunicativos. Ok, algo así como qué significado, qué sentido le damos a las cosas así que pasa en una sociedad. Por ahí es. ¿Algún ejemplo así que nos pudieras dar, así para entenderlo más fácil? Pues ahora mismo que estamos nosotros platicando, yo utilizo unas palabras, unos gestos, tú otros, Emanuel otros, y entonces como tenemos una base sobre qué significan esos gestos y esas palabras, ya tenemos como una idea de por dónde va nuestra conversación, vamos a decirlo así. Y la situación comunicativa, más el hecho de que estamos en la radio universitaria y demás, son generadoras de que en este momento se produzca un efecto de sentido específico respecto a lo que yo estoy hablando, respecto a cómo me estoy conduciendo con ustedes, con las personas que nos están viendo y escuchando. Y entonces en este momento se está produciendo un efecto de sentido. ¿Qué es ese efecto de sentido? Pues lo que estamos entendiendo nosotros y cómo estamos reaccionando, cómo interpretamos las cosas que pasan y en consecuencia cómo reaccionamos. Ajá. Está muy interesante, Manuel. Una pregunta de esto. No, bueno, no sé si está relacionado, pero me suena como también la hermenéutica filosófica. Sí, es claro que están relacionadas, ¿no? La hermenéutica tiene más este sentido filosófico, mientras que la semiótica, digamos, si lo tuviéramos que poner así, tiene más su enfoque en el análisis de los procesos del lenguaje y de la comunicación. Okay. Pero en el fondo tratan sobre la interpretación. Sí, claro. Es decir, lo que sucede con la semiótica es no es tanto una herramienta de interpretación, que así se ha entendido durante mucho tiempo, sino una herramienta para explicar o para tratar de explicar cómo es que se dan los procesos de significación. Digamos que podríamos decir de alguna manera, significación y producción del sentido son dos términos que podrían entenderse como equiparables, vamos a decir. Entonces la semiótica estudia
cómo se dan esos procesos de construcción del sentido. La interpretación que tiene que ver con procesos concretos de análisis, de revisión de textos y demás, sí también es competencia de la semiótica, pero sobre todo en el universo de la semiótica persiana, que es donde un poco más he centrado mi atención académica, pues se trata más bien de entender que el conocimiento es algo que se va generando, que se va configurando a partir de procesos en los que nosotros vamos conociendo el mundo a través de procesar lo que primeramente vemos, olemos, tocamos, paladeamos, etcétera, y después vienen procesos que llamamos de objetivación, es decir, de darle un sentido a esa cosa, y después vienen los procesos de simbolización. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero tenemos la manzana como el fruto, como algo que nos llevamos a la boca y que tiene una determinada textura, sabor, jugoso, todo este tema, ¿no? Y ese morder la manzana esa manzana nos conduce a una sensación física en primera instancia. Todos los que han comido una manzana alguna vez conocen cuál es la sensación física, exclusivamente física, que produce comer una manzana. Y entonces, pero todavía no sabemos que eso se llama manzana. Después viene ese nombrarlo, objetivarlo en el mundo. Y ya después le atribuimos a la manzana el pecado original o la relación con la escuela o o la relación con ciertos aparatos electrónicos, etcétera. Pero eso viene ya en un proceso de simbolización. ¿Cómo ves que se produce el sentido en el momento en que yo hablo primero de la manzana jugosa y en ustedes viene esa evocación de la manzana jugosa? Cuando yo remito al pecado original, entonces digamos que en lo de la manzana jugosa pasa a un segundo término y viene la parte en la que también compartimos la idea simbólica de la manzana y de Adán y todo este tema, de Adán y Eva. Y ya después cuando menciono la marca, entonces desplazamos el otro y así se va, dice... Así es, y que es un proceso continuo. El proceso de construcción del conocimiento es un proceso continuo. Dice Peirce que el conocimiento es el resultado de un proceso similar al proceso que produce el arco iris. Sabemos que el arco iris se produce a través del encuentro de la luz y el agua, ¿no? Entonces, pensemos que el conocimiento se produce en el encuentro de la realidad con el lenguaje. Esa sería como o del lenguaje con la realidad, donde entonces el lenguaje filtra la realidad para nosotros y ahí es donde vamos construyendo conocimiento. Habíamos de entender la semiótica desde la perspectiva de Peirce más cercana a la teoría del conocimiento, más cercana a la epistemología que a la hermenéutica. Y entiendo de que también otro enfoque, ¿no? En semiótica, que es el estructuralismo. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre ese enfoque y de Peirce? Bueno, hay grandes, importantes diferencias porque la semiótica, que para efectos de esta conversación llamaremos semiología, que es todo lo que viene ligado al legado, valga la cacofonía, de Saussure, ¿no? Todo el legado de Saussure, a partir de donde se construye el estructuralismo y del postestructuralismo y todos estos, el paradigma, el giro lingüístico y todo esto que va a regir las ciencias sociales positivistas durante todo el siglo XX, ¿no? Que ahí sí se entiende más la semiótica como una herramienta metodológica para la interpretación de discursos, ¿no? Así tal cual, mucho más cercana efectivamente a la hermenéutica, porque entonces incluso se entiende la semiótica como una herramienta de clasificación, de tipificación de cosas, de esquematización de discursos a fin de comprender o entender
cuáles son los sentidos simbólicos o los sentidos subyacentes a lo que literalmente dice un discurso, muy utilizado para el análisis literario, para la crítica literaria, para la crítica sobre los efectos y los usos de los medios de comunicación masiva, de las industrias culturales. Es una herramienta muy valiosa para acercarse a esos temas, porque lo que plantea el estructuralismo básicamente son herramientas metodológicas en donde dicen, pues estos son como los rasgos o los aspectos que se deben analizar de un discurso, y a partir de ahí puedes construir una interpretación sobre qué hay en ese discurso más allá de lo que literalmente podemos entender. Ay, entonces como te dice así subliminalmente lo que está detrás. Así, por ejemplo, lo que nos decía de los medios masivos, ahí, ¿cómo lo analizaría? Ya no es del estructuralismo, sino de la semiótica, que es lo que vería. Bueno, iba yo a decir, la diferencia con Peirce es que en Peirce estamos más cercanos a una epistemología, es decir, a entender cómo construimos el conocimiento, entendiendo construcción del conocimiento, no solamente el conocimiento científico o académico, sino todas las experiencias de la vida, etcétera, todo lo que percibimos a través de los sentidos y luego objetivamos y transformamos en ideas, en razonamiento, se llama construir conocimiento. Entonces, en ese sentido, hay como dos líneas epistemológicas distintas desde la perspectiva de la semiótica peirciana y desde la semiótica estructuralista o semiología, que le llamo yo, que además en la semiótica estructuralista o semiología todo está centrado en una idea logocentrista del mundo, es decir, donde la palabra tiene la supremacía, el lenguaje verbal, digamos, tiene la supremacía sobre otras formas de lenguaje en eso que llamamos la construcción del sentido o la significación. Del otro lado, la concepción peirciana del mundo es que el mundo está plagado de signos y que los signos no son solo el lenguaje verbal, sino los gestos, los sonidos, la disposición, la distribución de los espacios. Todo significa, por lo tanto, todo es signo. Y entonces ahí nos encontramos pues con unas ciertas diferencias. Ahora, lo que dices es muy buena tu pregunta sobre los mensajes subliminales, porque, desde acá, ¿no? Yo sostengo, porque no me gusta tampoco, porque es muy fácil estar en el universo de la semiótica y querer ir a caer en teorías de la conspiración, ¿no? Sí. Es como una cosa ahí sensible a... Y yo creo que no, lo subliminal, la palabra subliminal viene de sublime, ¿no? Entonces, ¿qué significa que es subliminal? Que está recurriendo a estrategias discursivas bastante retorcidas, pero perfectamente identificables, ¿no? A la luz de un análisis, de una revisión académica, es perfectamente identificable. Está recurriendo a una estrategia discursiva en la que sabe que el emisor del mensaje, vamos a decir, sabe que con moviendo esos hilos emocionales, mentales, incluso sensoriales, ¿no? Es decir, puedo a través de estímulos simbólicos se pueden producir reacciones reales, ¿no? Es decir, que te dé calor, que te dé frío, que te dé, cuando te da miedo, mucho miedo, se erizan los vellos del lomo como si fuéramos gatos. Entonces, esas son respuestas físicas, totalmente físicas, porque el emisor del mensaje ha hecho o dicho algo de una o de tal manera que eso se va directamente a tu lóbulo frontal. Entonces, hay una reacción física. Lo que no hay es esta idea conspiranoica de lo subliminal, de mensajes que tú no captas, pero que sí capta el subconsciente y que entonces te conviertes en una especie de zombie. Eso no funciona así. De hecho, funciona mejor de la otra manera. ¿Me explico? Sí. Es decir, está acudiendo. Voy a hablar de uno de los ejemplos de mi tesis, si me lo permiten. Adelante. Hay un estudio ahí sobre Harry Potter, ¿no? ¿Cómo es que J.K. Rowling logra, mi gran pregunta es, hablando de estrategia discursiva, cómo es que ella logra captar a millones de lectores en todo el mundo?
que sus novelas, que su gran cuento más bien se traduzca a tantas lenguas, que millones de personas lo lean, lo sigan leyendo y que se haya convertido en un fenómeno editorial, cultural de masas con millones de seguidores. ¿Cómo le hizo? Esa era como mi gran pregunta. Sí. Entonces voy a la lectura de Harry Potter, de los libros, porque además mi estudio está basado en los libros, no en las películas. Las películas forman parte de eso que le sucede con los libros, ¿me explicó? Es decir, ¿por qué logra hacer estas películas? Porque ya los libros eran lo que eran. Entonces, digo, a ver, ¿qué es lo primero que yo detecto ahí? ¿No? Detecto en primerísimo lugar un héroe que es un desarraigado social, que es un niño abandonado, que es maltratado por sus tíos, que su primo lo maltrata, que vive en abajo de las escaleras, etcétera. Eso lo pone en una condición, digamos, de pobrecito, ¿no? Entonces, eso ya es un gancho. Claro. Pero eso es todavía una cosa muy mínima que nos podemos encontrar en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Luego hay una escalada de cosas en donde el elemento mundo mágico ya es otro gancho importante, porque a todos nos gustan las historias de ficción. Y si las historias de ficción aparte son fantásticas y nos llevan por universos donde ahí todo puede pasar, aunque en la realidad material nuestra no pasen, pero que pasen ahí hace que pasen en el nivel simbólico, pero lo que pasa en el nivel simbólico también nos satisface, también nos da satisfactores emocionales. Entonces está esa parte, ¿no? Y luego un elemento que a mí me parece fundamental es cómo todo el mundo está visto a través de los ojos de Harry Potter. No hay nada que suceda en ese mundo que no lo estemos viendo a través de Harry. Si Harry no lo vio, nosotros tampoco podemos verlo. Y entonces esto hace que ella pueda valerse de una serie de artefactos mágicos diversos para que pueda estar donde no hubiera podido estar, como en el pasado, como en una conversación en la que no debía participar. Entonces, para eso están las orejas extensibles, para eso está el giratiempo, para eso está el pensadero, para eso está una serie de cosas que permiten entonces que nuestro héroe esté para escuchar y ver lo que está sucediendo. Y esto me lleva a mí a decir, pues entonces aquí lo que tenemos es un narrador protagonista que no sabe que es un narrador protagonista. Pero lo es, porque estamos viendo la historia desde sus ojos y desde sus oídos. Y ya de ahí me suelto hablando sobre cómo todas las mitologías de las que abreva J.K. Rowling para construir este mundo que es completamente cerrado. Si ustedes se han tenido la oportunidad de leer los libros de Harry Potter, es un universo tan cerrado que uno se mete a leer ese libro y se va. Se va como en continuidad de los parques, ¿no? Entonces, yo lo que explico en la tesis es pues cómo está construida esa estrategia discursiva que va reteniendo al lector a lo largo de 7 libros extensísimos de una historia sumamente abigarrada, ¿no? Cómo está construido el tejido narrativo, el fenómeno de la intriga, es decir, entre una página y otra, y un capítulo y otro, y un libro y otro, ella siempre te tiene al filo de la butaca, siempre hay algo que no te cuenta y que tú quieres saber. Basta con que yo te diga que te voy a contar un chisme para que tú salgas de tu centro. Híjole, y me voy a ir, y a lo mejor hay alguien dice, ¿y será que sí les iba a contar un chisme o no? Porque la intriga es una cosa con la que el ser humano no puede vivir, que es una de las bases de lo que habla Peirce. Claro, él no dice la intriga, dice la duda. No podemos, una vez que ha entrado una duda, no podemos vivir con esa duda. Tenemos que resolver esa duda. ¿Y cómo la intenta resolver? Pues es que siempre intentamos resolver nuestras dudas. Tú nunca te quedas con una duda, sea del carácter que sea. Es decir, si hay ¿qué te digo yo? Hay niños, yo nunca, hay niños que han destruido los juguetes para ver cómo funcionan, porque llora o porque camina, o porque es más grande su duda que el placer de ver moverse al juguete.
¿Sí me explico? Y las personas que dudan de su pareja hackean, espían y demás, porque no puede, una vez que ha entrado la duda, ya no se puede vivir en ese estado. Hay que resolverla. Entonces, claro, Peirce habla de las dudas. La gran duda es la duda epistémica, la duda científica. La gran duda es la duda de Newton. ¿No? Newton está ahí, de pronto, bueno, así lo digo con mis alumnos, no lo diré aquí en la radio, ¿no? Pero cae la manzana y Newton dice, caray. En clase lo digo con una grosería, Juan. Caray. Y entra una duda, o sea, ¿cómo? Y ese cómo lo lleva a él a tener una duda que necesita resolver. Claro, esa es la duda. Claro. ¿No? Nosotros luego tenemos unas dudas muy tontas, pero aun cuando sean dudas muy tontas, hombre, no dejando, exacto, dice, ¿cómo se llama el actor que sale en la película? Y no puedes estar, le hablas a alguien para preguntarle, oye, ¿tú te acuerdas cómo se llama? Porque la duda es algo, dice Peirce, el ser humano puede acostumbrarse a casi cualquier clase de precariedad. La duda no es una de ellas. Y esa misma duda es la que le llevó a investigar de cómo en Harry Potter pues se genera esa relación con el lector. Así es. Que nos mencionas que ahí interactúa con muchas mitologías y es como que genera una mitología artificial. Una nueva. O algo nuevo. Yo no siento que sea como una mitología artificial. Es muy claro para quienes sale, que es lo mismo que pasa en El Señor de los Anillos. Es muy claro que hay una apuesta, está creando un universo de ficción, un mundo posible, un universo de ficción en donde confluyen y podemos ver ahí todas las influencias literarias que esta mujer tiene, todo lo que ella sabe de mitología inglesa, escandinava, es decir, hay ahí hasta cosas de la religión yoruba, o sea, es todo un universo, todo lo que tiene que ver con mundos mágicos, ella lo hace confluir ahí. A mí, Potterhead, no me parece que sea una cosa hecha o forzada, sino me parece que ella logra hacer que todo eso confluya en armonía y tenga sentido. Tenga sentido porque la serpiente y el fénix, ¿sí me explicó? Porque además hay, por otra parte, hay varios símbolos en la saga que aplican para todas las mitologías. La serpiente, por ejemplo, atraviesa todas las mitologías posibles, ¿no? Sí. A lo mejor los dragones, ¿no? A lo mejor ya seres muy específicos. Pero el caso específico de la serpiente y el papel que juega la serpiente y el león, que son dos íconos fundamentales, el papel que juegan en la saga son dos íconos que están en casi todas las mitologías que se conocen. ¿Qué representa la serpiente y el león? Bueno, ahorita sí me vas a agarrar en curva así en términos de todas las mitologías no te puedo decir así, pero claro, o sea, están representados el bien y el mal, claro. Están representados la capacidad confrontativa, mientras está como la actitud, vamos con el perdón, la actitud rastrera, la fuerza contra la astucia, ahí están cuando describen las cualidades de los Gryffindor y de los Slytherin, justamente ahí están planteadas estas, el valor, la fuerza, el arrojo, mientras que los otros son subrepticios, astutos, escurridizos, etcétera, ¿no? Es como la serpiente sería como un signo, ¿no? Sí, y el león otra, ¿no? Y cómo, por ejemplo, leyendo así los libros o estos significados, estos signos, ¿cómo se relacionan con la realidad? O sea, está en el libro, está ahí en ese universo, pero ¿cómo lo arrastra uno a su propia realidad? ¿O es algo que se queda solamente ahí en ese universo aislado? No, lo que pasa es que todo lo que nosotros internalizamos en términos de universos de ficción, no nada más con Harry Potter, sabemos perfectamente que son ficciones y salvo trastornos,
no vamos a sentarnos a esperar nuestra carta de Hogwarts, literalmente. Sí habrá quien compre una varita mágica, pero sabe que no va a ser magia. La tiene como un objeto decorativo, como unas llaves que tengo yo ahí, ¿no? Entonces, pero sabemos que es ficción, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a ver una película, lo que sea, vemos esa ficción y hay algo en esa ficción, en esa historia totalmente que nos pone a pensar sobre cosas de la vida real, que nos hace reparar en cosas de la vida real y que nos deja pensando en el mejor de los casos y que la película sea buena. Y es ahí donde viene, digamos, cómo aterriza en la vida real. ¿Sí me doy a entender? Sí. Si entendemos la metáfora, entendemos cómo se relaciona con la vida real. Sí, me recordaste mucho un ejemplo que nos dio una profesora que nos decía que una vez fue así al cine y estaba muy famosa ahí la película de Rápidos y Furiosos y que cuando entró pues ella decidió elegir la película, la de Whiplash, que es de un baterista, pero pues la mayoría de las personas eligieron la de Rápidos y Furiosos y que cuando salió nos contó que vio así a todas las multitudes ahí en el carro dándole así con todo. Y es como replicando, o sea, esa como que esa energía, ese ímpetu. Claro, porque es una película que va directamente a la adrenalina. A estas reacciones físicas. Efectismo que le llaman los críticos de cine. ¿Alguna pregunta, Manuel? Pues bueno, creo que ya quedamos cortos de tiempo, pero podríamos quedarnos a hablar pues horas, creo, de eso. Da para mucho más. Pero pues fue un gusto escucharlas hablar sobre semiótica. La verdad no sabía, yo la verdad no, que sí no sabía nada del tema y pues no sé, me llevó una buena sorpresa. Pues muy bien. Igual agradecerle mucho, pues sí da un panorama más amplio de cómo funciona esto de la semiótica. Y no había visto así lo del Harry Potter, cómo yo tampoco confluía varios mitos. Sí. Sí, ya están así en las religiones antiguas. Así es. Y sí está muy interesante ver, pues así distintos fenómenos, cosas, o sea, cada elemento de la realidad responde a algo y también nos hace sentir algo. Y está muy interesante. ¿Alguna frase o algún punto con el que le gustaría finalizar? Pues nada, que se lean Harry Potter, de verdad no se van a arrepentir. Y muchas gracias por haberme invitado a su programa. Muchas gracias, te mando un beso, queridísima doctora Mónica Ramírez. Te quiero mucho y muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Danetze. Y eso fue Dosis Filosóficas. Esto fue Dosis Filosóficas, un programa del Departamento de Humanidades y la Licenciatura en Filosofía.